Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Leemos las Santas Escrituras en el libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho con muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años,
y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Por favor, cerremos los ojos por respeto a Dios. Vamos a disponer el espíritu para recibir la palabra de Dios. Amado Dios Todopoderoso, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, hoy coloco en tus manos esta escritura. Oro para que esta palabra sea de gran bendición para todos los santos y que todo lo que hoy vamos a aprender sea una gran bendición para nuestras vidas, para edificarlas y para poder descansar en tus manos, poder aprender a confiar en ti. Hoy bendigo a todos los santos que están aquí y a todos los santos que están en los hogares. Que esta palabra de vida toque los corazones de todos mis amados hermanos. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, ya están entrando ya nuestros amados hermanos que se van a bautizar, 212 valientes que van a confesar a Cristo. Ya están allá entrando arriba, démosles un aplauso a ellos. Felicitaciones. Qué bendición. Si de pronto algunos no caben, aquí veo sillas, aquí adelante donde está la primera fila y segunda veo sillas, así que me los traen aquí y me llenan todo esto, que no quede una silla vacía, porque son muchos los que están bajando. Bueno, déjeme, yo le hablo del tema que estoy enseñando, lo he titulado En busca de la esperanza. Hace 8 días lo empecé y con la ayuda de Dios hoy lo vamos a terminar. En 8 días comenzaré un nuevo estudio de la palabra del Señor. Este tema, En busca de la esperanza, le puse este título porque es lo que yo veo acá. Veo a un padre angustiado que viene a suplicar al Señor que ore por su hija porque se está muriendo. Él guardaba la esperanza de que si Jesús iba con él y oraba por su hija, su hija iba a volver a la vida. Pero cuando va en camino el Señor con este padre angustiado, que era un judío, un pastor de una sinagoga judía, dice la palabra que alguien los interrumpió por el camino. Había mucha gente que iba con Cristo, pero alguien se acercó a escondidas, como yo enseñé hace 8 días, silenciosamente, y tocó el manto del Señor Jesús. Cuando esta mujer tocó este manto, ella quedó sana de su azote. ¿Por qué? Porque ella también guardaba la esperanza de que si tocaba al Señor, quedaría completamente sana. Así que yo veo en ambos una esperanza. En el padre veo la esperanza de que si toca a su hijo, el Señor, que si toca el Señor a su hija se sanará. Y en la mujer veo lo mismo, que si el Señor permite que ella lo toque, ella sería sana. Así que por eso le puse este título, En busca de la esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde. Así que no hay que perder la esperanza. Hace 8 días traté algunos puntos. Mi primer punto, hablé del regreso. Toqué este tema porque la palabra me dice que Jesús, después de que fue al lado oriental del lago de Galilea, a Gadara, allá libera a un endemoniado. Pero la gente de Gadara rechazó al Señor, y el Señor, al ver que no quisieron que les llevara palabra, entonces el Señor regresa nuevamente. Es decir, que hizo toda esta travesía para salvar una sola alma, y cuando la salvó, regresó. Pero cuando Él regresa, sigue en su tarea, sigue sanando, sigue liberando y sigue haciendo milagros maravillosos. El segundo tema que traté hace 8 días, hablé de la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque tanto el padre angustiado, Jairo,
como esta mujer enferma, ambos tenían esa esperanza de que el Señor los iba a sanar. Ellos iban con esa fe: el Señor nos va a sanar, y así sucedió. Como tercero, hablé de la fe silenciosa, porque yo vi un contraste. Mientras Jairo va a rogar, gritar y suplicar, la mujer va en silencio a tocar solo el manto, y ambas fe el Señor la recompensa. Una fe que se nota o una fe silenciosa, ambas recibieron respuesta. Como cuarto punto, hablé del manto de gracia, porque yo veo que esta mujer tenía esa fe de que si tocaba el manto, la gracia de Dios le iba a sanar, y así sucedió. Y ahí llegamos hace 8 días, porque no me alcanzó más el tiempo, pero todavía hay mucho por enseñar. Así que yo voy a hablar hoy, sigo con mi estudio y voy a tocar el tema, el quinto punto: guardando la esperanza. Es el quinto punto que voy a tratar en Números Romanos, guardando la esperanza. Entonces, antes de leer estos versículos, quiero llevarlo hasta allá. Ya Jesús va de camino con Jairo. Ya Jesús fue tocado por la mujer enferma de flujo y fue sana. Y Jairo está angustiado. Yo no quiero que usted se lo imagine. Su hija está muriendo en la casa, está agonizando, y alguien interrumpe. Yo creo que Jairo contaba los minutos para que llegara el Señor a casa y le sanara a su hija. Y él anhelaba el momento en que el Señor llegara allá, y resulta de que no, todo se trunca. Viene una mujer, toca el manto del Señor, el Señor pregunta: ¿quién me ha tocado? La mujer viene y confiesa todo, le cuenta toda la historia. Y yo creo que Jairo, si hubiese tenido reloj, estaría mirándolo: Señor, pero mi hija se va a morir, y usted aquí, por Dios, apúrele, Señor. Y muchas veces nosotros estamos así, con esa ansiedad que queremos que todo suceda ya, rapidito. Pero con el Señor no hay problema, hermano. Puede que se demore un poquito más, un poquito menos, pero la respuesta vendrá, porque el Señor tiene un tiempo perfecto para nosotros. Amén. Y entonces ya el Señor, la mujer cae de rodillas, le cuenta todo, el Señor la bendice, le dice: hija, vete a tu casa, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y cuando ya Jairo como que ya dijo por fin, entonces mire lo que sucede. Marcos capítulo 5 y versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, de la casa de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Usted se imagina esas palabras? ¿Usted se imagina lo que en el momento, en el instante pensó Jairo? Por culpa de esta mujer se me murió mi hija, porque el Señor la atendió y se me murió mi hija. ¿Cuántas veces no te ha pasado algo así? Tú estás guardando la esperanza de que algo suceda, de que la medicina que estás tomando te sane, de que el problema jurídico el abogado lo resuelva, y de pronto llega la noticia: salieron los resultados del laboratorio, usted tiene cáncer y se va a morir. ¿Para qué molestas más a Jesús? Te vas a morir. O el abogado te llama y te dice: el pleito está perdido, aquí no hay nada que hacer. Esas son las malas noticias que a veces nos hacen perder la esperanza. Y es ahí donde nosotros somos probados. Es ahí donde el Señor nos lleva para ver cuánto le creemos. Es por eso que Jesús le dijo lo siguiente, versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, a Jairo, que le dijo: no temas, cree solamente. Y esta es la palabra que Dios hoy te envía a ti.
No importa la noticia. Tal vez te han dicho, ya para qué molestas más a Jesús, ya para qué ayunas, ya para qué oras, ya para qué te levantas a las 4 de la mañana a orar, si ya no hay remedio. Pues hoy el Señor te dice, no temas, cree solamente, deja que Dios haga el milagro, porque para Dios todo es posible. Amén. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que hay algo imposible para Dios? No lo hay, hermano. El problema es que nosotros no le creemos. Pero no hay nada que el Señor no pueda hacer. El peor momento para nosotros es el mejor momento para Dios. Cuando hemos perdido toda esperanza, es cuando el Señor llega en nuestra ayuda. Nunca olvides, el Señor nunca llega tarde. Él llega en el momento perfecto para que reciba mayor gloria. ¿Ustedes recuerdan a Lázaro? Llegó el Señor 4 días después de que Lázaro ya estaba muerto. Y Marta estaba bravísima. Y María, Señor, pero si te mandamos a llamar, ¿por qué no viniste? El que amaba se murió por tu culpa. Si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. ¿No crees que Cristo recibió más gloria cuando resucitó a Lázaro que cuando lo hubiese sanado? Porque sanar, Señor hizo muchos milagros, pero es que resucitar un muerto de 4 días, esto ya es algo increíble. Así que nunca digas que Dios te ha abandonado. El Señor te está haciendo esperar, pero yo te aseguro que Dios no te dejará avergonzado. Dios te dará la victoria en el nombre de Cristo. Lee conmigo esto. El Señor Jesucristo anima al afligido padre para que no pierda la esperanza, pues quien pierde la esperanza lo ha perdido todo. No importan las dificultades que estemos atravesando, si confiamos plenamente en el Señor, Él hará lo que tiene que hacer. Él va a hacer lo que tenga que hacer, si tan solo tú le crees. Y voy a regalarte este versículo. Atesora este versículo, es un regalo de parte del Señor. Salmo 37:5, es para todos los santos. ¿Qué dice la palabra para ti hoy? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces, déjame el versículo, por favor. Aquí hay un orden. Lo primero es, ustedes me enseñan, lo primero es ¿qué? Encomendar al Señor nuestro camino. ¿Qué quiere decir eso? Orar, contarle a Dios el problema, encomendarle a Él. Señor, tengo este problema, mi hija está enferma, está a punto de morir, mi hijo está así, mi problema jurídico es este. Señor, esta es mi situación. Encomiéndale a Jehová tu camino. Cuando ya lo hayas hecho, confía en que lo que le contaste, el Señor lo ha escuchado. Y por último, espera la respuesta de parte del Señor, porque Él te ama y Él te va a contestar tus plegarias. Amén. Cambio de tema, sexto punto. Voy a hablar de otro tema que encuentro aquí, y es el lamento hipócrita. Porque yo veo un lamento hipócrita aquí, ya lo van a entender. Lea conmigo el versículo 37. Dice la palabra que Jesucristo no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, era el círculo íntimo del Señor, los más cercanos de los apóstoles.
Y dice que Jesús vino con estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, y obviamente Jairo, el papá acongojado, vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y ojo, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Así que había una situación terrible en la casa. Había una cantidad de gente llorando. La niña se murió, gritos por todas partes, lamentos, de todo. Había una atmósfera de fúnebre, terrible en esta casa. Y dice la palabra, y entrando le dijo a todos los que estaban llorando, a todos los que estaban gritando y lamentando la muerte de la niña de 12 años. El Señor les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Así que era un alboroto, era una gritería lo que había en este momento. La niña no está muerta, sino duerme. Y oiga lo que sigue aquí. Y se burlaban de él. ¿Cómo puede pasar una persona de un llanto tan terrible y profundo a una burla y a una risa? La razón es muy sencilla: era un llanto hipócrita, no nacía del corazón. Estaban lamentando la muerte de la niña. Llega Jesús y les dice: la niña no está muerta, está viva, está durmiendo. Y en vez de dar gloria a Dios por esto, entonces empiezan a burlarse de Jesús. No era un llanto real, hermano. Allá en el oriente, y no solo en el oriente, en muchos países, sobre todo en estas épocas, se acostumbraba a contratar mujeres especialistas en llanto. No sé si sabían eso. Eso tiene un nombre, las plañideras. Las plañideras son mujeres que son contratadas para llorar en los funerales. Y estas mujeres lloran y no tienen idea de quién es el que está ahí. ¿Alguien sabía esto? ¿No lo sabía? Levanten los que no sabían. Pues ya lo sabe, hermano. Así que cuando vaya a un funeral y vea todo este escándalo, primero piense: ¿le habrán pagado? Búsquelo en el diccionario: plañideras. Y ahí encontrará mujeres especialistas en llanto, que se les contrata, se les da un salario para el funeral, para que lamenten y lloren y creen una atmósfera de angustia y de dolor. Pues yo lo que creo es que allá estaban todas estas mujeres contratadas, y por eso cuando Jesús les dijo: la niña no está muerta, ellos sabían que la niña se había muerto. La niña estaba muerta. Cuando Jesús dice que está dormida, es porque Él tiene el poder de resucitarla. Pero ella estaba muerta y ellos sabían que estaba muerta, por eso se reían y se burlaban de él. Pero a mí me sorprende es el cambio de actitud. Primero están lamentando y luego se están burlando. Así que yo no veo que había un sincero dolor por la niña, sino que era simplemente un llanto hipócrita, un lamento hipócrita. Lee por favor esto: las lágrimas de los supuestos dolientes no eran sinceras. El llanto se cambió en burla al oír al Señor Jesús. En vez de sentir ese gozo, peor fue a burlarse. La incredulidad de la gente les impidió ver el extraordinario milagro. ¿Por qué? Porque mire lo que pasó por la burla. Versículo 40, pero la parte B: mas Jesús, echando fuera a todos los burladores, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Repita la palabra: echó fuera a todos los que se estaban ¿qué? Burlando. Aquí hay una enseñanza grande, hermano. Y es que nosotros nunca podemos burlarnos de las cosas de Dios, porque eso impedirá que el Señor pueda compartir sus bendiciones con nosotros. Nunca te rías de las cosas de Dios,
porque eso hará que Dios se ofenda. Hoy hay hasta predicadores que se burlan de la venida de Cristo. Y los ve usted en internet. Usted escriba burladores de la venida de Cristo y ahí verá más de uno riéndose de la venida de Cristo. ¿Qué va a pasar cuando venga Cristo? Estoy seguro que se van a quedar. Porque tú no puedes pretender burlarte de la venida de Cristo y esperar que Cristo te lleve, hermano. Así que ten cuidado de burlarte de las cosas de Dios, porque eso hará que Dios se ofenda. Séptimo punto, voy a tratar otro tema que titulé El gran poder, porque veo un gran poder aquí. Dice el versículo 41: y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Hay algo interesante aquí, y es la palabra niña. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús resucitó a Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera. Así que yo veo que el Señor, cuando resucitó a alguien, lo hizo de una manera específica. Él no le dijo, levántate, sino que le dijo, niña, a ti te digo, Lázaro, a ti te digo, ven fuera. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor aclara esto? Porque si no lo hubiese aclarado, se hubieran levantado todos los muertos. ¿Creen ustedes que tendría el poder para hacerlo? Claro que sí, hermano, pero aún no era el momento. Por eso el Señor fue claro al momento de resucitarlo. Cuando Él resucitó al hijo de la viuda de Naín, hizo lo mismo. Joven, a ti te digo, levántate. Míralo en tu casa. Si Jesús no hubiese pronunciado niña, Lázaro y joven, créeme que todos los muertos en todo el mundo hubieran salido de sus tumbas, porque Cristo tiene poder para dar vida a todos los muertos. Llegará el día, y está muy cercano, en que Jesús aparezca en las nubes para llamar a su iglesia. Aquel día sonará la última trompeta. La trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán. Esa trompeta es la voz del Señor, que le dirá a ustedes los que creyeron en mí, a ustedes los que recibieron el sello del Espíritu Santo, a ustedes los que me siguieron durante toda su vida y fueron fieles hasta el final, ahora les digo, suban aquí porque los voy a llevar a la casa de mi Padre tal como lo prometí. Aleluya. Se cumplirá ahí la palabra en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Sonará la trompeta, la voz del Señor sonará, llamará a los muertos y resucitarán los que creyeron en Él. Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron los burladores? Avergonzados. ¿Cómo creen que se van a sentir todos aquellos que se ríen de la venida de Cristo? Que dicen, han pasado siglos y siguen con el cuentico de que está por venir y nunca ha venido. Pero el día que suceda, tendrán que cerrar la boca y avergonzados tendrán que reconocer que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo hará.
Porque Jesucristo dijo en Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Voy a ir a preparar lugar para todos ustedes. Y si yo me fuere, vendré otra vez, vendré otra vez, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijeron: Señor, ¿y cómo sabremos el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que me sigue a mí, el que cree en mí, este encontrará el camino, porque yo soy el camino. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, yo soy el que soy, y el que me tiene a mí encontrará el camino, porque me tiene a mí, que soy el camino. No habrá forma de que se pierda, porque yo mismo vendré a llevarlo a la casa de mi Padre, dice el Señor, el Todopoderoso. Alábelo porque Él vive. No tengas temor. No tengas temor si de pronto llegas a morir. Cualquiera de los que estamos aquí podemos morir. No solamente los hermanos de tercera edad. Cualquiera puede morir. Que nadie tiene la vida comprada. Así que si alguno es sorprendido con la muerte, no se preocupe. De verdad se lo digo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú le has obedecido al Señor, si tú te has bautizado como Él ordena, si tú estás caminando con una vida santa, no tienes por qué temer, porque el Señor tiene el poder suficiente para llevarte al cielo. Me gusta esta palabra donde el Señor les dice: dele a la niña de comer, como para que no les quede duda de que está viva. Sírvamele un sancocho, que la niña tiene hambre. Y la niña comió. No dice la Biblia, pero seguro que comió. ¿Pueden ustedes imaginarse a las planilleras llorando, luego burlándose, y luego viendo a la niña comiéndose severo sancocho de pescado? ¿Cómo quedaron, hermano? Nunca dudes de Dios, porque Dios tiene el poder para hacer lo que tú no crees que sea posible. Lee conmigo: Jesucristo es el autor de la vida. Jesucristo, óyeme, el autor de la vida, hizo posible que esta niña regresara de la muerte completamente sana, porque Él es el autor de la vida. ¿Quiénes estuvieron conmigo en el devocional este martes y viernes? Estuve hablándoles de esto, de que Cristo es el Verbo hecho carne, de que Cristo es el creador, de que Cristo es el dador de la vida, de que Cristo es la luz de este mundo. Madrugue y verá cuánto aprende. 4 de la mañana, no hay problema, siga durmiendo. No hay nada imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Ni siquiera la muerte puede detener el poder del Señor Jesús. Mire lo que dice Juan 5:21. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ponga atención a este versículo.
Como el Padre Jehová de los ejércitos, el Dios de los cielos, levanta a los muertos y les da la vida, así también el Hijo a los que Él quiere les da la vida. Hoy muchos de los que están aquí van a volver a la vida. Alguien dirá, pero estoy vivo, pastor. Estás vivo físicamente, pero espiritualmente estás muerto en tus delitos y pecados. Pero hoy Dios te trajo aquí para sacarte de la muerte del pecado y sacarte a una vida completamente nueva por el poder del Espíritu Santo. La palabra dice en el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 1 que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así vivíamos antes, en el alcohol, en el pecado sexual, en la inmundicia. Para Dios estábamos muertos, pero vino Cristo a nuestras vidas y dice la Escritura que cuando Cristo vino nos dio vida a los que estábamos muertos. Muchos de los que están aquí están muertos para Dios. Están vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos. Pero si hoy oyen la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios que habla a través de mi boca y le abren el corazón a Cristo, hoy volverán a la vida. Dejarán esa vida de pecado y de muerte y volverán a la vida eterna. Todos los que se van a bautizar, estos 212 que estaban ahorita en clase, cuando ustedes desciendan al agua el 3 de diciembre de hoy en 15 días, su vieja naturaleza va a quedar sepultada. Por eso es que el bautismo debe ser por inmersión, no por aspersión. Porque la figura del bautismo es sumergir, meter a alguien dentro del agua como si fuera una sepultura, como si el cuerpo muriera al pecado. Y cuando ustedes salgan del agua, saldrán a vivir una vida completamente nueva por el poder del Espíritu Santo. Se equivoca la Iglesia Católica cuando echa agua a un infante en la cabeza. Esta no es la figura del bautismo, porque la palabra bautizar significa sumergir. Eso es lo que traduce la palabra bautismo. Bautismo es sumergir, meter dentro de. Así que es un error bautizar a alguien echándole un poquito de agua en la cabeza. La persona hay que sumergirla. No sé si recuerdan en Hechos capítulo 7 cuando Felipe iba con el eunuco y el eunuco le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees, bien puedes. Y dice, y bajaron juntos al agua y lo bautizó, lo sumergió. Bajaron, se sumergieron en el agua. Así que, queridos hermanos, termino este estudio con este versículo, Juan 11:25. Le dijo Jesús, y hoy le dice a todos los que están aquí: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Dale un aplauso grande al Señor. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.